Tengo 26 personas en sala, de las cuales pues solamente tenemos 17 conectados aquí con sus cámaras. Obviamente al compañero Ciel, pues ahorita anda en CIME, no lo podemos, esperemos que no tenga tanto conflicto con ver la clase, pero sí voy a pedir a los demás que se conecten, por favor. Profe, buenos días. Buenos También me días. encuentro en el CIME. ¿Profesor, me escuchó? Profe, estoy en la escuela, tengo problemillas de conexión. Ok, sí, Gabriel, ¿también tú o qué comentabas? Sí, Nombre profesor, Gabriel. también le decía eso. Y en el CIME. Ok, nada más si me quieren poner en el chat quiénes son los que están, por favor, bueno, los que están en ESIME, qué profesor, por favor, para que los vaya también ubicando. Sí, bueno, ya a Uciel ya lo tengo y a José. Pero bueno, pues vamos a continuar, ingenieros. Por favor, los Disculpe, demás. ingeniero, yo también estoy me encuentro en el cine. Ok, Pablo, igual mándame nada más el mensaje que estás en ESIME por el chat para ubicarlos, por favor. De acuerdo, gracias. Ajá, sí, y ahora sí que nada más para que, si pueden, pues, les voy a pedir que participen también, ¿no? Pero con sus cámaras apagadas, obviamente, para que no les afecte la señal. ¿Ok? Bueno, ingenieros, entonces, pues, más o menos son como 4 personas que hasta ahorita tengo ahí en ESIME, que tenemos en ESIME. Los demás sí les pido que se conecten. Profesor, Ya estamos, ¿no? Ajá. ¿puedo salirme y ahorita me puedo volver a aceptar? Es que, bueno, no sé si se ve a mi cámara, parece que está... Ah, ya la arreglé. Ah, perdón. Sí, ya te vimos, ya te vi, pues, Alejandro. Ok, bueno, pues vamos a iniciar, ingenieros, la clase. Recuerden del tema que vamos a ver es el cálculo y selección de rodamientos. La primera parte es la cuestión teórica para que vayamos identificando un rodamiento. Y con esta parte teórica conocemos los conceptos básicos para entender las fórmulas y la forma de cómo vamos a seleccionar y calcular un rodamiento. ¿Ok? Bueno. Pues con esto, ingenieros, si ustedes están viendo en pantalla la figura, pues esto es un rodamiento, muchos lo conocen como valeros, ¿sí? Estos son los que podríamos decir que a nuestro árbol de transmisión flecha o eje es lo que sostiene a ese árbol de transmisión flecha o eje. Si se dan cuenta, pues la configuración de este elemento es que tiene aquí un aro interno y un aro externo. El aro interno es el que prácticamente hace contacto con la flecha de nuestra máquina, y el aro externo es el que hace contacto con el elemento de fijación del rodamiento. Y el elemento de fijación puede ser una chumacera o puede ser una caja de una carcasa de un motor, ¿sale? Como es el caso de un motor eléctrico o como es el caso de un motor de combustión interna. Entonces, esta es la configuración. Lo que tiene dentro este rodamiento entre estos dos aros y pista interna, que le vamos a conocer ahora pista interna, que es la superficie interna, o pista externa, la superficie externa. Lo que está en medio entre estos dos es el elemento de rodadura. Y el elemento de rodadura, pues ahorita vamos a ver que hay de varios tipos y es lo que vamos a ir identificando, ¿sale? Bueno, les voy a comentar este trabajo, este documento que les estoy mostrando. Hace unos años, una empresa me contrató para que les hiciéramos un banco les apoyara con el diseño de un banco de pruebas para transmisiones mecánicas. Me solicitaron, y también me pidieron hacer el catálogo o los manuales para poder o saber usar esos bancos de pruebas de transmisiones mecánicas. La verdad, ese banco de pruebas yo lo recomendaría para que en ESIME nos los pudieran comprar. Ojalá se hubiera podido, porque para que ustedes pudieran tener prácticas reales de transmisiones de potencia. Pero bueno. Yo les voy a compartir esa información. Realmente hace unos años, pues,
Tiene como unos 3 años más o menos que hice este catálogo. Y pues con esto vamos a iniciar, ¿sale? Con la introducción de los rodamientos, para que vayan conociéndolos, la voy a usar y después ya me voy a ir pues al material que vamos a ir trabajando, ¿ok? Y bueno, pues vamos a pedirle al ingeniero, ingeniero Javier Eduardo, que nos apoye con la lectura de los párrafos de este documento, por favor. ¿Sí se ve bien? No, sí, profesor. Sí, ya se me escucha, ¿verdad? Ajá, entonces, si nos apoya, por favor. Les voy a Sí. pedir a todos que también lo vayan checando, lo vayan leyendo para que entiendan lo que el ingeniero Javier nos va a leer también, ¿no? Dice, introducción a los rodamientos. El rodamiento es un componente de máquina que tiene como función permitir el movimiento rotatorio libre entre dos elementos. Al mismo tiempo que soporta carga, generalmente los elementos son una flecha o eje y una carcasa. También se le conoce como cojinetes con contacto de rodadura, cojinetes antifricción o cojinete de rodamiento, debido a que experimentan contacto rodante en vez de contacto deslizante como los cojinetes deslizantes de dos piezas. En este manual los llamaremos simplemente rodamientos. Un rodamiento típico se compone en general por pista interior, la cual se introduce a presión en la flecha giratoria o eje, permitiendo girar unidos. La pista exterior, que está sujeta a la carcasa de la máquina de forma estacionaria. Los elementos rodantes, estos ruedan entre las pistas exterior e interior. Y por último, la jaula, con la función de mantener uniformemente separados los elementos rodantes. En la figura 1.1 también se reconoce a la pista interior como anillo interior y a la pista exterior como anillo exterior. Ok, muchas gracias, ingenieros. Pues como se dan cuenta, en la parte de abajo ya tenemos nuevamente el rodamiento. En este caso es un rodamiento de bolas o de balines. Y como lo pueden ver, pues tenemos la pista interior, ¿sí? Donde hace contacto, pues, nuestra flecha o nuestro eje o nuestro árbol. Y la pista exterior, donde, pues, va a hacer contacto con esa carcasa, ¿sale? El elemento rodante y la jaula. Vean que la jaula es lo que está sobre el elemento rodante y la jaula nos va a ayudar a impedir que estos elementos rodantes hagan contacto entre sí. También ayuda a que se queden alineados, que no estén pues trabajando cada uno por su lado, ¿no? Es mantenerles alineados estos. Entonces, bueno, vamos conociendo los rodamientos. La obturación se refiere a las plaquitas que algunos rodamientos, no todos, tienen a un lado, como es en esta figura. Vean que aquí hay unas pequeñas plaquitas, ingenieros, que ayudan a sostener o más bien a resguardar el lubricante. El lubricante puede ser grasa o puede ser aceite. Entonces, normalmente hay casos en donde la zona en donde se colocan, pues es está muy sometida a la intemperie, a las condiciones de humedad o polvos, y pues estas obturaciones ayudan a que pues nos proteja de esas condiciones ambientales. Entonces, pues voy a ir más abajo para que ustedes vayamos. Dice, los rodamientos se fabrican para soportar, vean, cargas radiales y cargas de empuje axial, ingenieros. Ya ustedes deben conocer cuáles son esas cargas. Vean los rodamientos para qué se fabrican. Dice, también pueden soportar la combinación de las dos cargas. Y de estas dependen una buena elección del tipo de rodamiento, ¿sale? Pero vamos a ver, vean, estos rodamientos soportan estas cargas, ¿sale? Vamos a ver, el tipo de rodamiento nos va a indicar qué carga es la que soporta más y vamos a analizar este tipo de rodamiento. Le voy a pedir a la ingeniera Linda. Ingeniera Linda, por favor, ¿nos quieres leer ahorita este párrafo? Y voy a hacer un poquito más abajo la hoja para que vayas leyendo los puntos que vienen abajo, ¿sale? ¿Me escucho? Sí, ya la escuchamos.
Bueno, tipos de rodamiento. Existen varios tipos de rodamientos, los cuales se caracterizan por el elemento rodante que lo compone y también de la carga o cargas que debe soportar. Los rodamientos principales son los de bolas, que pueden desarrollar velocidades muy altas, y de rodillos, que soportan cargas muy grandes. Clasifican estos rodamientos en 3 categorías. Los radiales. Los radiales soportan cargas principalmente radiales que actúan hacia el centro del rodamiento, como si formaran un radio, y son causadas en las flechas o ejes por otros elementos de transmisión de potencia, como bandas, cadenas, engranes rectos, entre otros. De empuje o de contacto axial, soportan cargas principalmente axiales que actúan de manera paralela en dirección del eje neutro de la flecha y son causadas por elementos de transmisión, como engranes helicoidales, tornillos sin fin y coronas, engranes cónicos en configuración donde la flecha de la máquina está en posición vertical y el rodamiento debe soportar el peso del conjunto de elementos que conforman la máquina, los cuales produzcan fuerzas de empuje. Por último, de contacto angular, que soportan cargas combinadas axiales y radiales y son causadas por los elementos descritos anteriormente. Hasta ahí, gracias. Bueno, vean, ingenieros, tenemos ahorita de manera general tenemos estos 3 tipos de rodamientos, ¿sale? Los rodamientos radiales, los rodamientos de empuje o de carga axial y los rodamientos de contacto angular. Los rodamientos radiales pues, soportan cargas radiales, también, es los como ahí dice principalmente, ¿no? Soportan ese tipo de cargas. Y para identificar las cargas, ¿se acuerdan por qué les llamábamos cargas radiales? ¿Se acuerdan, ingenieros? Porque exactamente como que forman un radio, ¿no? En el elemento, como están aplicadas. ¿Y quién produce esas cargas radiales ahora sí que, quién causa esas cargas? ¿Se acuerdan? En un árbol de transmisión, ¿quién las causa? Los engranes rectos. Los engranes rectos, las catarinas y las transmisiones por banda. Esos son los que pues realmente producen las cargas radiales. En los rodamientos, como son el soporte del árbol, pues ahí en los rodamientos se generan las reacciones que todas esas cargas de los engranes, catarinas y poleas se producen y los rodamientos son las que los soportan, ¿sale? Entonces, bueno, esas son las cargas radiales. También las cargas de empuje, por ejemplo, si tenemos engranes cónicos o helicoidales, pues pueden generar cargas de empuje, como aquí dice también puede ser tornillos sin fin o coronas, son los que podrían generar cargas de empuje o configuraciones donde la flecha de la máquina esté en posición vertical. No siempre vamos a ver una máquina en posición horizontal como el diseño del árbol que hicimos. Puede ser que esté en una posición vertical. Esa posición vertical, pues prácticamente el rodamiento es el que sostiene todo el peso de la máquina. Entonces, pues es lo que tenemos que ir viendo, ¿sale? Y en el caso de las cargas angulares, que de contacto angular, pues prácticamente es la combinación de cargas axiales con radiales. Y en estos casos, pues tenemos que verificar qué tipo de elementos o de rodamientos soportan estos tipos de cargas. Y pues bueno, vamos con el siguiente párrafo y le voy a pedir ahora, pues al ingeniero Fernando, por favor. Ingeniero Fernando, ¿nos quieres leer ahora el párrafo que le sigue, por favor? ¿Se me escucha bien o sí, un poco la cámara? Bueno, entre los rodamientos de bolas tenemos a los rodamientos de bolas de una hilera de ranura profunda. Están diseñados de tal manera que la bola ruede en una ranura profunda en la pista interior y exterior para soportar carga radial, así como hasta cierta carga de empuje. La carga de empuje es aplicada a un lado de la pista interna mediante un hombre en la flecha. Dicha carga pasa por el lado de la ranura a la bola, al lado contrario de la pista externa y después a la caja. Rodamientos con doble hilera de bolas y ranura profunda. Al agregar una hilera más de bolas, aumenta la capacidad radial en el rodamiento, debido a la cantidad de bolas que comparten la carga. Con doble hilera de bolas, se soporta mayor carga en el mismo espacio diametral. A cierta carga puede ser soportada en un menor espacio.
La desventaja es que aumenta el ancho del rodamiento con doble hilera de bolas, lo que puede afectar a la capacidad de desalineamiento. Rodamiento de bolas de contacto angular. Soporta cargas radiales, como de empuje, un lado de cada pista es más alto para soportar mayores cargas de empuje. Los rodamientos comerciales tienen ángulos de 15 a 40 grados. Muchas gracias, hasta ahí, ingeniero. Quiero que vean algo importantísimo que hemos visto hasta el momento en el diseño de árboles de transmisión, ingenieros, que es esto que ahorita les estoy subrayando. Bueno, de hecho, vamos hasta aquí, este punto. Vean, nos dice que los rodamientos de bolas, pues son estos rodamientos que tenemos aquí. Este es el rodamiento de bolas, el clásico rodamiento de bolas, es este, ¿sale? Tiene estos balines. Vean, este es un rodamiento de bolas de una hilera de bolas. Hay rodamientos que tienen doble hilera, ¿sale? Pero bueno, vamos con el caso del de una hilera de ranura profunda. Dice que, pues obviamente están diseñados de manera tal que la bola ruede en una ranura profunda en la pista interior y exterior para soportar cargas radiales, así como hasta cierta carga de empuje. Pero nos dice, la carga de empuje es aplicada a un lado de la pista interna mediante un hombro en la flecha. Vean, ingenieros. Vean por qué es importante colocar cuando vamos a poner rodamientos, por qué es importante poner hombros en la flecha. ¿Ya vieron? Es otro punto importantísimo. Por eso les recomiendo siempre que vayan a colocar o estén diseñando un árbol o una flecha, en el lugar donde vayan a poner un rodamiento, siempre que no se les olvide, de un lado pongan un hombro, ¿sí? Para sentar ahí el rodamiento de un lado, del otro lado ya le ponen si quieren una ranura para anillo, o a lo mejor si ponen hombros contrarios, pues ya no necesitan ni poner ni ranuras para anillo, porque los dos rodamientos van a tener hombros contrarios y no van a permitir que haya pues deslizamientos, ¿sí? Pero vean, por eso es importante colocar este hombro. Entonces, ese hombro, como aquí lo dice, es el que de alguna manera pues va de forma sostener la carga de empuje, ¿ok? Es lo que va a sostener, ingenieros. Pero bueno, ahora, este es el caso de los rodamientos de bolas. Vámonos con los rodamientos y los rodamientos de bolas tenemos de una hilera, como fue en la figurita que les vi anteriormente, tenemos de 2 hileras que se los voy a enseñar más adelante, o tenemos los rodamientos de bolas de contacto angular. Recuerden que estos rodamientos de bolas de contacto angular soportan cargas axiales y cargas radiales, en el caso de las cargas axiales, muy altas, a diferencia de los rodamientos de bolas de ranura profunda. Estos soportan menos cargas axiales que los de contacto angular. Entonces, dice, soporta cargas radiales como de empuje, como de empuje, y las cargas de empuje son las axiales. Dice, un lado de cada pista es más alto para soportar mayores cargas de empuje. Y este tipo de rodamientos, ingenieros, ahora sí que si ustedes van con un fabricante de rodamientos, les pueden dar rodamientos de ángulos de 15 grados hasta de 40 grados. En algunos casos hay hasta de 45, pero ya después de 45 se consideran, el límite es 45 porque después de 45 ya son rodamientos axiales. Ya no serían radiales, serían axiales. Y su configuración del rodamiento es otro que ahorita les voy a mostrar, ¿sale? Bueno, de hecho les voy a mostrar unas figuritas terminando esta lectura. Le voy a pedir ahora al ingeniero Alejandro, por favor, Olivar, que nos lea, por favor, el párrafo que ahorita les voy a marcar. Sí. Entre los rodamientos de rodillos tenemos cilíndricos. Tienen la capacidad de soportar mayor carga radial que los rodamientos de bolas del mismo tamaño, porque tienen más área de contacto. Inclusive los rodamientos con menores dimensiones pueden soportar mayor carga. Su capacidad de soportar carga de empuje es mala debido a que la carga se aplicará a un costado de los rodillos, lo que causaría fricción y no movimiento
puro de rodadura, debido a que los rodillos son bastante anchos comúnmente. En consecuencia, tienen poca capacidad de adaptarse a desalineamientos angulares esféricos. Angulares, punto y seguir, ingeniero. Angulares esféricos. Es una forma de rodamiento autoalineante. Se usa rodillos en forma de barril que se fabrican con una o doble fila. Se combina su capacidad de soportar cargas radiales extremadamente elevadas con cierta capacidad de soporte de carga de empuje. Cónicos. Están diseñados para soportar cargas especiales de empuje y también altas cargas radiales de agujas. Los rodamientos de agujas se consideran como un caso especial de los rodamientos de rodillos cilíndricos, en los cuales los rodillos tienen una razón diámetro-longitud de 4 o más grande y tiene la capacidad de soportar carga más alta de todos los rodamientos a un espacio radial dado. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, aquí en el caso de los rodamientos de rodillos, ingenieros, tenemos los rodamientos de rodillos cilíndricos, que ahorita vamos a ir viendo, los esféricos y los de agujas, ¿sale? Tenemos estos tres. Perdón, y los cónicos, perdón. Los rodamientos de rodillos cilíndricos, hagan de cuenta que es un cilindrito. Este cilindrito es como un prisma. El elemento rodante es como si fuera un prisma con sección circular. Y bueno, como aquí lo dice, los rodamientos de rodillos soportan una gran capacidad de cargas muy grandes, una carga radial muy grande. Y también debido a esto, también la ventaja, a diferencia de un rodamiento de bolas, es que como soportan una gran capacidad de cargas, sus dimensiones, en el caso de la pista externa, son menores. Los rodamientos de rodillos, ya sea cilíndrico, cualquier tipo de rodillos, sus dimensiones son menores a los de un rodamiento de bolas y soportan más carga. Pero esto es la dimensión con respecto a la pista externa, porque la pista interna pues va a depender del diámetro de la flecha. Esa es la característica, ¿no? Tenemos los rodamientos esféricos, que hagan de cuenta que son cilindros, pero tienen una forma como de barril, como los barriles donde venden los vinos, donde almacenan vinos, pues hagan de cuenta que el rodamiento tiene esa misma forma. Y estos, pues, de alguna manera se fabrican como autoalineables, este tipo de rodamientos, ¿sí? Están los rodamientos cónicos, pero puede ser de rodillos esféricos cónicos. Y rodamientos de rodillos cónicos, pues, lo que tienen es que soportan una combinación de cargas radiales y cargas axiales, hasta un cierto límite. De hecho, es una carga angular lo que soportan los rodillos cónicos, son cargas angulares. Están los rodamientos de rodillos de agujas, que son una clasificación especial. Sus dimensiones son muy pequeñitas, soportan una gran capacidad de carga, ¿sí? Y pues prácticamente, pues, debido a que estas dimensiones son muy pequeñas, se pueden aprovechar, ¿no? Pero los de agujas solamente o soportan cargas radiales o soportan cargas axiales. No haya de agujas que soporten la combinación de cargas. ¿Vale? Estos son los rodamientos. Ahora, en este punto, nada más de manera de resumen, les quiero comentar que el alojamiento de un rodamiento, ingenieros, pues uno de ellos es esta chumacera. Esta es la chumacera. A la chumacera se le coloca dentro este rodamiento. Pero obviamente, si su elemento de fijación o de alojamiento del rodamiento, si su elemento va a ser una unidad abierta, como les había comentado, en clases pasadas, les he dicho que los rodamientos se pueden alojar en unidades abiertas o en unidades cerradas. En unidades cerradas es, por ejemplo, la carcasa de un motor
eléctrico o la carcasa de un motor de combustión interna. A esas carcasas se les hace un espacio dentro de la misma carcasa, una cajita, un cajoncito donde se va a alojar el rodamiento. A eso se le llaman unidades cerradas. A las unidades abiertas son a estas chumaceras, ¿sí? Porque se pueden colocar sobre una estructura externa de una máquina y sin necesidad de colocarla internamente en un motor, ¿sí? Esta es la chumacera. Entonces, bueno, estos son los tipos de rodamientos. Déjenme ponerles cambiarles la presentación para que ustedes puedan tener de manera gráfica puedan saber cuáles son los tipos de rodamientos y ustedes me dicen si lo ven, por favor, ingenieros. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Ok. Bueno, vean, aquí tenemos los diferentes tipos de rodamientos. Si vamos de izquierda a derecha, en la parte superior tenemos el primero rodamiento de bolas de contacto radial. Vean, este es el famoso rodamiento de bolas. Si el que está aquí a un lado es un rodamiento de bolas de contacto oblicuo, podríamos decir de contacto angular. Este es el rodamiento de bolas de contacto angular. Realmente hay una inclinación. Lo vamos a ver en otros ejemplos. Aquí entonces no se ve muy claro la pista interna de estos rodamientos. Tenemos el rodamiento de doble hilera de bolas. Vean cómo esta es otra configuración de uno de los rodamientos de doble hilera de bolas, ¿sí? O de doble fila. En las figuras intermedias tenemos rodamientos de rodillos. Tenemos el famoso rodamiento de rodillos cilíndricos. El primer rodamiento cilíndrico que les había mostrado, vean que es un cilindro totalmente plano. Y estos soportan mayor capacidad de carga más que un rodamiento de bolas, pero y disminuye su diámetro de pista externa, perdón. Pero el problema de los rodamientos de rodillos cilíndricos es que si hay una combinación de carga axial y radial, estos no nos sirven. Este rodamiento que ven aquí no nos sirve. Tendríamos que cambiarlo para un rodamiento de rodillos cónicos, donde estos soportan combinaciones de carga, pero tendríamos que medir el ángulo de carga, ¿sale? Como la lectura que nos leyeron hace un momento, decía desde los 15 grados hasta los 40 grados, ¿ok? Está el rodamiento de agujas, que pues aquí vean que el elemento rodante de la aguja es muy pequeñito a comparación de un rodillo, bastante pequeño. Y estos rodamientos, ingenieros, tanto de rodillos como de bolas, son rodamientos que soportan cargas radiales, el 1, el 2 y el 3 de acá abajo, rodamiento cargas radiales. Perdón, el de acá también cargas radiales, y este de cónico, pues carga una combinación de cargas axiales y radiales, y nos vamos a ir a los de abajo que soportan, estos dos soportan, vean, es un rodamiento de bolas, pero que soporta carga axial. Vean cómo es, ingenieros, de diferencia, vean la diferencia del de acá arriba de carga radial al que soporta carga axial. Vean la diferencia ahora, el de rodillos de cargas axiales con el rodillos de cargas radiales. Vean su configuración. La pista, en el caso de los rodamientos de cargas radiales, la pista interna, pues prácticamente está haciendo contacto directo con la flecha de la máquina. Y en los rodamientos axiales de bolas, pues sus pistas no hacen contacto con la flecha de la máquina, más bien pues este orificio tiene una pared lateral, que es ahí donde se coloca la flecha de la máquina, pero no es la misma configuración de un rodamiento de radial. Y bueno, podemos encontrar también combinaciones de rodamientos, una combinación de rodamientos de bolas con rodamientos de agujas, como lo es aquí, o también podemos nosotros hacer configuraciones de rodamientos de rodillos con rodamientos de bolas. O sea, se pueden hacer esas combinaciones, depende de las características de carga que quieran soportar, ¿sale? Estos, pues para que se den una idea, estas son las configuraciones de los rodamientos, ingenieros. Y pues bueno, con esto, pues nos vamos a ir a la siguiente presentación.
para ir identificando pues los rodamientos. ¿Vale? Voy a mostrarles ahora este documento. Quiero comentarles ahora los documentos que les voy a mostrar de ahora en adelante. Son documentos que ustedes ya tienen archivados en el Teams. Este documento, si ustedes lo quieren descargar ahorita, si lo quieren visualizar más directamente, pues se conoce como SKF Rodamientos. Es el catálogo de SKF, pero basado en la norma ISO 281. Podríamos decir que una traducción en español del catálogo que yo les proporcioné en inglés. Si alguno de ustedes tiene algún otro catálogo en español, les invito a que lo compartan en la misma plataforma de Teams para que todos lo podamos consultar ahí. ¿Sí, ingenieros? Entonces, bueno, este archivo pues, nos muestra todos los tipos de rodamientos que hay. Ya los vimos, los que ya hemos leído anteriormente, rodamientos de bolas de una hilera, de 2 hileras y rodamientos de contacto angular. Yo lo que espero que se muestre un poquito, les voy a hacer más grande aquí la presentación. Lamentablemente por la calidad de la hoja no puedo mostrarles muy bien esto, pero más adelante yo espero que sí pueda mostrarles. Quiero que vean los primeros rodamientos que están en la parte superior. Estos primeros rodamientos son rodamientos de bolas de ranura profunda. ¿Por qué se le conoce como ranura profunda? Porque vean, la pista interna es la que está abajo y la pista externa es la que está arriba. Esta pista interna y externa tiene una ranura, un canal donde se aloja la bola. ¿Sí? A esa ranura se le conoce como el tipo de rodamientos de ranura profunda y soportan cargas radiales y hasta cierto grado pequeño de cargas axiales. Están los de doble hilera de bolas y tenemos los de abajo, los de rodamientos de contacto angular. ¿Sale? Los rodamientos de contacto angular, vean la diferencia de su pista interna y externa. ¿Qué diferencia ven, ingenieros? Ingeniera Dania, ¿qué diferencia ves? Si alcanzas a apreciar, por favor, los dibujos. ¿Qué diferencia ves entre las pistas del rodamiento de bolas de ranura profunda, el primero, que las segundas figuras de rodamientos de contacto angular? Pues que tienen una división. Bueno, tienen unas rayitas que estoy poniendo apenas zoom. Estaba buscando el Por catálogo. parte de la rayita, yo digo de las pistas. Las pistas no están en la raya. La rayita no está en las pistas. Vean qué tiene aquí. ¿Cómo es la pista? A diferencia de la de arriba. ¿Cómo ve? ¿No está en la misma sincronía? Pues, ¿a qué se refiere con sincronía? Bueno, que no son paralelas entre sí. Ajá, no son, pero ¿qué tiene la pista de acá abajo con respecto a la de arriba? Vean bien, ingenieros. Chéquenlo para que... Porque aquí es importante que vayan identificando estas... Profe, ¿Eh? creo que ya tengo ya la respuesta. La de arriba abraza completamente a la bola. Ajá. La de abajo Sí, solamente una parte. al elemento rodante, exacto. ¿Y la de abajo? Solamente una parte, una mitad de arriba y otra mitad de abajo. Ok, ajá. Si se dan cuenta, en la de abajo, pues tiene un chaflán. ¿Ya vieron? Como decía hace rato la ingeniera Dania, es que tiene una rayita, pero pues yo les había primero dicho ahora sí que la referencia que yo les daba era sobre la pista. Sobre la pista. Entonces, si nos apoyamos en la pista, vean cómo es la configuración de la pista del rodamiento de arriba con el rodamiento de abajo. De hecho, les voy a cambiar porque es que se ve muy fea la calidad, o sea, les voy a cambiarla, ya encontré aquí una figurita y ahorita se las cambio para que se vean mejor, ¿sale? Y ahí se va a apreciar, la van a ver mejor.
¿Ya lo pueden ver? ¿Ingenieros? Ya, profe. Vean, ingenieros, aquí en estas figuras tenemos dos rodamientos, bueno, varios tipos de rodamientos. Vean, este de acá abajo es el rodamiento de bolas de ranura profunda. Vean cómo es su, como dijo el ingeniero hace rato, la pista interna y externa tiene esta canaleta, ¿sí? Que es donde se aloja la bola. Y debido a esta canaleta, pues las fuerzas que se pueden soportar aquí pueden ser radiales o también puede soportar un ángulo, una fuerza angular. Y cuando hay fuerzas angulares es porque existe por ahí una magnitud de fuerza axial. ¿Sale? Pero ahora vean la de arriba, vean el elemento de arriba, vean que tiene, o sea, la bola se aloja no en una canaleta, sino que se aloja en un chaflancito, en un hombro, ¿ya vieron? ¿Ya lo vieron? Entonces, este hombro es el que soporta la carga angular, ingenieros. Es el hombro que soporta la carga angular. Por eso, cuando nos dijo hace rato la ingeniera, es que aquí ahí tiene una rayita inclinada, es que esa rayita inclinada es, podríamos decir, la dirección de la fuerza angular que soporta este rodamiento. Es la diferencia que tenemos entre esos dos rodamientos. Uno que soporta cargas radiales y axiales, pero hasta cierto grado de axial, y el de arriba, este tipo de rodamiento soporta cargas axiales muy altas, hasta 40 grados, hasta 45, hay unos que hasta 45, pero según la lectura que vimos hace rato, hasta 40, ¿sale? De 15 a 40 grados, ¿ok? Y los rodamientos de ranura profunda pueden soportar pues hasta menores 5 grados, pero no tantas, tampoco tantas cargas axiales, ¿no? En magnitud. Entonces, bueno, estos son los rodamientos. Vuelvo a regresar al documento anterior porque lo que les mostré ahorita fue el catálogo de rodamientos. Y bueno, regreso al documento y bueno, lo mismo en la primera parte, pues vamos a encontrar todos los tipos de rodamientos que hay, de bolas, de rodillos, axiales y radiales. Vamos a ir identificando cada uno de ellos. Y pues lo que voy a hacer es irme a la siguiente página. Y pues es donde vamos a empezar a leer la información. Ahora, ¿cómo seleccionar o qué criterios tomar para seleccionar los rodamientos? Pues bueno, vamos a leer esta información y le voy a pedir por favor al ingeniero Carlos Antonio que nos lea ahora todo lo que está aquí en amarillo de esta primera parte. Sí, principios para la selección y la aplicación de los rodamientos. Una disposición de rodamientos no solo consta de los rodamientos, sino que incluye los componentes asociados a estos como son el eje y el soporte. El lubricante también es un componente muy importante de la disposición, ya que debe evitar el desgaste y proteger frente a la corrosión para que el rodamiento pueda funcionar a pleno rendimiento. Además, la obturación también es un componente importante, cuyo rendimiento es de vital importancia para la limpieza del lubricante. La limpieza tiene una gran influencia sobre la vida útil del rodamiento, motivo por el cual los lubricantes y las obturaciones se han convertido en la parte de las actividades del ingeniero mecánico. Para diseñar una disposición de rodamientos es necesario seleccionar un tipo de rodamiento adecuado y determinar un tamaño de rodamiento adecuado. Pero eso no es todo, se deben tener en cuenta otros aspectos, como que la forma y el diseño de los demás componentes de la disposición sean adecuados, los ajustes apropiados y el juego interno o la precarga del rodamiento, mecanismos de fijación, obturaciones apropiadas, el tipo y la cantidad de lubricante, los sistemas de montaje y desmontaje, etc. Cada decisión individual influye sobre el rendimiento, la fiabilidad y la economía de la disposición de rodamientos. Muchas gracias, ingeniero. Pues vean, ingenieros, para poder seleccionar un rodamiento tenemos que ver varias situaciones, ¿no? Muchas situaciones, de hecho, son bastantes. Estas son algunas, vamos a ir viendo poco a poco todas las condiciones para seleccionar un rodamiento. Y pues bueno, uno de ellos es identificar qué tipo de lubricante va a llevar, cómo va a ser su montaje, con qué tipo de soporte, si van a ser unidades abiertas o si va a estar su soporte en unidades cerradas, ¿sí? Conocer el tipo de lubricante que va a llevar, a qué velocidad va a trabajar el rodamiento,
si necesitamos que el lubricante tenga una protección que se le conoce como obturación en el rodamiento. Si nosotros le ponemos obturaciones al rodamiento, le estamos protegiendo el lubricante. Si es necesario, si no es necesario, todas esas condiciones. ¿Cómo se va a hacer su montaje y desmontaje del rodamiento? Son condiciones que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar un rodamiento. Y bueno, aquí está una figurita, ingenieros, donde está una flecha. Esto es una vista superior de la figura. Tenemos una flecha, está montada a varios tipos de rodamientos. Tenemos en este caso rodamientos radiales de rodillos en el rodamiento de la izquierda, y en los de la derecha tenemos dos rodamientos, uno de rodillos y otro de bolas de ranura profunda. Y bueno, podemos hacer varias configuraciones, como les comentaba hace rato, ¿no? Dependiendo del tipo de carga, y como lo que vimos, el tipo de montaje que queramos hacer, pues vamos a seleccionar estos rodamientos, ¿sale? Entonces, bueno, son rodamientos radiales. Todos estos rodamientos que ustedes ven aquí son radiales, soportan cargas radiales. Pero si ustedes quieren conocer un rodamiento que soporta cargas axiales, pues se vería como esto. Ahora la flecha, pues iría de forma, como aquí lo ven, vertical, se introduciría de forma vertical. Y vean los rodamientos de bolas de cargas axiales, pues sus pistas ya no están haciendo contacto con la flecha, sino que pues la flecha pues sería la pared del rodamiento, ¿no? Y las pistas están arriba y abajo del rodamiento que soportan al mismo rodamiento. Tenemos los rodamientos de cónicos que soportan angulares, cargas angulares. Estos son rodamientos cónicos. De cilindros, soportan cargas angulares, y bueno, los de arriba son cargas puramente axiales. ¿Ok? Estos son algunos rodamientos. Aquí podemos ver un poquito más sobre la parte interna del rodamiento, el elemento rodante, pista interna, pista externa, obturación de un lado. Puede ser que el rodamiento tenga obturación de un lado, vean, es una plaquita, la obturación es una placa. O puede ser que tenga de los dos lados la obturación, en este caso solamente tiene obturación de un lado. Puede ser que no tenga obturación de ningún lado, ¿sí? O sea, aquí va a depender, como les comentaba hace rato, pues del uso o el tipo de lubricante también que van a utilizar. Estos son los diferentes rodamientos. Este documento, les vuelvo a repetir, lo tienen ya en el Teams, todos estos documentos, ¿sí? Y bueno, es para poder identificar cómo seleccionar un rodamiento. Y vamos ahora, si esto era la introducción, vamos a entrar ya más de lleno para conocer qué tipo de rodamiento o cómo vamos a seleccionarlo. Entonces le voy a pedir por favor al ingeniero ahora, Arturo Ponce, que nos leas ahora estos párrafos en amarillo, por favor. Sí, profesor. ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos. Selección del tipo de rodamiento. Cada tipo de rodamiento presenta propiedades características que dependen de su diseño y que lo hacen más o menos adecuado para una aplicación determinada. Por ejemplo, los rodamientos rígidos de bolas pueden soportar cargas radiales moderadas, así como cargas axiales. Tienen una baja fricción y pueden ser fabricados con una gran precisión y con un diseño de funcionamiento silencioso. Por tanto, estos rodamientos son los preferidos para los motores eléctricos de tamaño pequeño y mediano. Los rodamientos de rodillos toroidales y de rodillos a rótula pueden soportar cargas muy elevadas y son autoalineables. Estas propiedades hacen que sean especialmente adecuados, por ejemplo, para aplicaciones de ingeniería pesada, donde las cargas son muy elevadas y producen fricciones y desalineaciones del eje. En muchos casos, sin embargo, se deben considerar diversos factores y contrastarlos entre sí a la hora de seleccionar un tipo de rodamiento. Por tanto, no es posible dar unas reglas generales. La información facilitada a continuación debe servir para indicar los puntos más importantes a considerar a la hora de seleccionar un tipo de rodamiento estándar y facilitar así una elección apropiada. Espacio disponible, cargas, desalineaciones, precisión, velocidad, funcionamiento silencioso, rigidez, desplazamiento axial, montaje y desmontaje, obturaciones integrales. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, como pueden ver, ingenieros, para poder seleccionar un rodamiento, pues necesitamos conocer, pues, otras condiciones, ¿no? Como aquí lo podemos ver, qué tipo de cargas va a soportar el rodamiento, si van a ser radiales, axiales o la combinación de ellas. Para el caso de los rodamientos de bolas, rígidos de bolas de ranura profunda,
nos dicen que este tipo de rodamientos son muy utilizados precisamente porque son silenciosos, ¿sí? Son los más utilizados. Y aparte que el rodamiento de bolas de ranura profunda soporta cargas radiales y un cierto grado de cargas axiales. Entonces, es lo que un rodamiento de rodillos no puede soportar esta combinación, a menos que sea un rodamiento cónico de rodillos. Pero un rodamiento de rodillos o soporta carga axial o soporta carga radial, ¿sale? Pero vean la ventaja de los rodamientos de rodillos, ¿no? Que pues soportan más capacidad de carga. Esa es la ventaja. Y debido a ello es que se pueden hacerse más compactos estos rodamientos. Estas son condiciones que nos pueden ayudar a la hora de seleccionar un rodamiento. Y otras condiciones que debemos verificar a la hora de seleccionar un rodamiento es el espacio que ustedes tienen disponible para colocar ese rodamiento. ¿Cómo podemos ver ese espacio? Si ustedes recuerdan el diseño del árbol de transmisión que terminamos ya nosotros, el último dibujo que yo les mostré, les comenté que teníamos que medir el espesor del rodamiento. ¿Se acuerdan que medíamos el espesor del rodamiento? El espesor del rodamiento lo medíamos en el mismo catálogo de rodamientos y maquinábamos el árbol para poder alojar ese rodamiento con ese espesor, ¿sí? Donde iba a quedar. Entonces, ese es el espacio. Verificar si hay espacio disponible para colocar estos rodamientos. Ese espacio se refiere. El tipo de cargas, ya platicamos, si son cargas radiales, si son cargas axiales, si es la combinación de ellas. Si el rodamiento va a necesitar que esté trabajando con desalineaciones, pues elegimos tal vez rodamientos autoalineables o rodamientos muy rígidos, como lo vemos acá en rigidez. Si en cuanto a la precisión, pues también dependiendo del tamaño del rodamiento, pues va a haber una precisión ahí con respecto a su colocación con la flecha o árbol de transmisión. Si tenemos rodamientos abajo de 3 pulgadas, pues entonces la precisión no va a ser el apriete no va a ser tan grande como si fuera un rodamiento mayor de 3 pulgadas. Las velocidades, esto es muy importante y se van a dar cuenta ahorita. La velocidad que el rodamiento va a estar trabajando es importantísimo porque depende de la velocidad nosotros sabremos si el rodamiento que vamos a seleccionar utilizamos el método de rodamientos dinámicos, de cargas dinámicas, o el método para calcular rodamientos de cargas estáticas. Aquí ya en cuestiones de funcionamiento, si lo desean que sea muy silencioso el rodamiento, pues seleccionan un rodamiento de bolas en vez de rodillos, y si el ruido no les afecta, pues entonces pues elijan uno de rodillos, ¿sí? El desplazamiento axial, si ustedes se acuerdan, ingenieros, nosotros en el diseño de árboles de transmisión, a la hora de colocar los rodamientos, pues le colocamos un hombro, ¿no? Como lo comentamos hace un momento, colocamos hombros para poder hasta ahí alojar el rodamiento e impedir el deslizamiento o desplazamiento lateral. Bueno, pues debemos que considerar eso. También en los rodamientos. El montaje y desmontaje, si el rodamiento, en el caso del montaje, pues lo vamos a necesitar colocar con unidades abiertas con chumaceras o unidades cerradas, debemos de verificar cómo podemos tanto montarlo y desmontarlo. Rodamientos por abajo de 3 pulgadas, ingenieros, se pueden montar hasta con pequeños golpes con un martillo en su pista interna, pero arriba de inclusive hasta se puede colocar con una prensa pequeñita. Hay unas prensas pequeñitas especiales para colocar rodamientos. Pero superiores a eso, pues ya mejor se utilizan ignitores o otros métodos, ¿sale? Superiores a esas dimensiones. Entonces, pues tenemos que verificar esa situación de montaje y desmontaje. Y las obturaciones, que es lo que yo les comentaba, si necesitamos que se proteja del lubricante, pues le ponemos obturación de un lado o de los dos lados, o no le ponemos obturaciones. Estas son las condiciones que vamos a ir viendo, ingenieros, para colocar rodamientos. Y bueno, dice, otros criterios importantes para tener en cuenta a la hora de diseñar una disposición de rodamientos incluyen la capacidad de carga que debe soportar el rodamiento, qué duración queremos que tenga ese rodamiento. La duración pues se va
a manifestar con la vida del rodamiento, que lo vamos a ver más adelante, si hay mucha fricción, poca fricción, y las velocidades permitidas con el juego interno del rodamiento, ¿sí? Pero bueno, vamos ahora a la sección del tamaño del rodamiento. Vamos a identificar ahora esta parte. Y le voy a pedir, por favor, al ingeniero ahora, Alex Rodrigo, que nos lea el primer párrafo. Por favor, Alex. Claro, profe. El tamaño del rodamiento para una aplicación se selecciona inicialmente en base a la capacidad de carga comparada con las cargas que tendrá que soportar y según las exigencias de duración y fiabilidad. En las tablas de rodamiento se indican los valores para la capacidad de carga dinámica C y la capacidad de carga estática C0. Las condiciones de carga estática y dinámica del rodamiento se deben verificar independientemente. Las cargas estáticas no solo son aquellas aplicadas al rodamiento en reposo o a bajas velocidades, sino que también deben incluir la verificación de la seguridad estática de las cargas de choque muy elevadas, cargas de duración muy breve. Hasta ahí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, debemos de identificar, ingenieros, que para poder seleccionar un rodamiento, ¿de dónde lo seleccionamos el rodamiento? ¿De dónde lo vamos a seleccionar? Es una pregunta que les hago. ¿De dónde lo seleccionan, ingeniero, el rodamiento? Van a usar un rodamiento, ¿y dónde lo seleccionan? Pues de los catálogos, ingenieros, de los fabricantes de rodamientos. El catálogo SKF que les proporcioné es uno de ellos. Por ahí tengo otro catálogo que es NSK, es otro fabricante, pero ese no lo tengo en digital, lo tengo en físico. Es otro fabricante. Entonces, cualquiera de los fabricantes que ustedes tengan de rodamientos, pues de ahí lo seleccionan. Pero para poder llegar a la selección, lo que necesitan conocer es la capacidad de carga estática o la capacidad de carga dinámica. O sea, el catálogo nos va a pedir ese dato. La capacidad de carga estática, que se conoce como la letra C mayúscula, o la capacidad de carga C mayúscula con subíndice 0, y la capacidad de carga dinámica con la letra C mayúscula, sin subíndice, así solita. Estos conceptos, ingenieros, como lo ven aquí en este párrafo, nos los vamos a ir grabando porque este concepto de capacidad de carga dinámica C mayúscula o capacidad de carga estática C mayúscula subíndice 0, lo vamos a estar utilizando todo el tiempo. Pero ¿cómo conocer una de otra? Pues lo vamos a ir viendo. Estos datos, si ustedes van a los catálogos, ese dato, el catálogo ya lo tiene. Pero vamos a ver a qué refiere este dato más adelante, ¿sale? Y bueno, vamos a los siguientes párrafos. Planteamiento del sistema y fiabilidad de los rodamientos. Y le voy a pedir ahora sí que al ingeniero Carlos Ezequiel, que nos lea los dos párrafos que tenemos aquí. Claro, profe. Planteamiento del sistema y fiabilidad de los rodamientos. En la fórmula de la vida de SKF se tiene en cuenta la tensión provocada por las cargas externas junto con las tensiones originadas por la topografía de la superficie, la lubricación y la cinemática de las superficies de rodadura. La influencia de esta combinación de tensiones sobre la vida del rodamiento permite conseguir una predicción más ajustada del rendimiento real del rodamiento en una aplicación determinada. Debido a su complejidad, la descripción detallada de esta teoría queda fuera del alcance de este curso. Por tanto, dentro del encabezado vida nominal de SKF, se presenta un planteamiento simplificado para el curso. Esto permite al usuario explotar al máximo potencial de vida del rodamiento, reducir su tamaño de forma controlada y reconocer la influencia de la lubricación y la contaminación en la vida del rodamiento. Por regla general, el principal mecanismo de fallo en los rodamientos es la fatiga del metal de las superficies de rodadura. Por tanto, para seleccionar el tamaño de un rodamiento para una aplicación determinada, generalmente basta con un criterio basado en la fatiga del camino de rodadura. Las normativas internacionales, como por ejemplo la ISO 281, se basan en la fatiga de las superficies de contacto. Sin embargo, es importante recordar que el rodamiento completo se puede considerar como un sistema en el que la vida de cada componente, es decir, la jaula, el lubricante, la obturación, figura siguiente, si es que existe,
contribuye por igual a la resistencia del rodamiento, en algunos casos de manera dominante. En teoría, la vida útil se obtiene cuando todos los componentes logran la misma duración. Muchas gracias, ingenieros. Bueno, aquí, ingenieros, para que vayamos identificando, la falla en los rodamientos realmente surgen en el elemento rodante o en la pista del rodamiento. ¿Y de qué forma surgen? Bueno, pues resulta que se pica el elemento rodante o se pica la jaula y se manifiesta por medio de escoriaciones o picaduras o exfoliaciones. ¿Cuáles son las exfoliaciones? Pues es cuando se escama, más bien, la rueda, el elemento rodante se empieza a producir como pequeñas escamitas y esas escamitas generan una rebaba que cuando ustedes verifican hasta el lubricante del rodamiento, cuando está por aceite, pues van a ver pequeñas rebabitas, que es cuando ya el rodamiento pues se tendría que cambiar porque ya está pues deteriorándose por el uso que tiene el rodamiento. Y la fatiga, pues de tanto uso de ese rodamiento, pues es la falla que se produce por fatiga. Pero aquí la fatiga pues se conoce con esas características físicas, exfoliaciones, escamaciones o picaduras en el rodamiento. Y bueno, estas son las partes del rodamiento. En este caso es un rodamiento de bolas. Vean la pista interna, la pista externa, lo están viendo aquí. Vean que aquí la pista interna, este rodamiento de bolas de ranura profunda, esta es la ranura profunda, ingenieros, esta, ¿sale? Los rodamientos de contacto angular pues no tienen así la ranura, pues tienen un chaflán aquí de un lado, pero del otro lado no tiene nada de chaflán. Entonces, ese hombro, ese chaflán, pues es el que soporta cargas axiales más altas que este rodamiento de ranura profunda. El elemento rodante, que en este caso es una bola, pero puede ser un rodillo. Cuando es un rodillo, pues obviamente la pista es diferente y está la jaula que ayuda a mantener alineados los elementos rodantes y también permite que no generen contacto un elemento rodante con el siguiente elemento rodante. El lubricante, que puede ser lubricados por grasa o por aceite, y este es la obturación, que si se dan cuenta son las plaquitas que pueden llevar a un lado los rodamientos. Puede ser que el rodamiento tenga, como en este caso, obturación de ambos lados, no, o de un lado, o no tenga obturación de ningún lado, ¿sale? Y bueno, como aquí dice, en otras palabras, la vida calculada del rodamiento corresponde a la vida útil real del rodamiento cuando la vida de los otros mecanismos contribuyentes sean como mínimo la misma duración de la vida del rodamiento. Estos son los elementos contribuyentes. Entre los mecanismos contribuyentes se puede incluir la jaula, que es esta, la obturación, el lubricante, ¿sí? Que son los mecanismos contribuyentes, y dice, en la práctica el factor dominante suele ser la fatiga del metal. Eso es lo que nos provoca la falla en los rodamientos, ¿sale? Y bueno, pues vamos a lo que le sigue. Vamos a la capacidad de carga y vida del rodamiento y de las cargas, en este caso, ¿a qué se refiere por decir una carga dinámica? O vamos a ver el otro concepto de cargas estáticas. Entonces, le voy a pedir ahora al ingeniero Damián, si nos puedes apoyar con la lectura de los párrafos. Sí, profe, pero a ver si se me escucha. Ajá, si quiere apague su cámara para que no se le interrumpa. Ok, profe. A ver, es que también, como estoy en el teléfono, apenas. Oh, ya tiene razón, no tiene la compu. No, ¿sabe qué? Mejor le pedimos a la ingeniera Adeline, por favor, que nos apoye, porque sí va a ser más complicado. Adeline, ¿nos quieres apoyar, por favor? Sí, nada más que tengo un poquito atrasada la pantalla, me dice si sí es correcto lo que voy a leer. Por regla general, el principal mecanismo de fallo en los rodamientos es... No. El título es capacidad de carga y vida y cargas dinámicas. Ya, es que está un poquito atrasada mi pantalla por el internet. Bueno, al ingeniero, a ver si nos apoya Alejandro Olivar, ¿nos quieres ayudar? Sí, profe. La capacidad de carga y vida de cargas dinámicas. La capacidad de carga dinámica básica C
Se usa en los cálculos para los rodamientos sometidos a esfuerzos dinámicos, es decir, rodamientos que giran bajo una carga. Expresa la carga que se puede soportar el rodamiento alcanzado, una vida nominal, según la normativa ISO 281-1990, de 1 millón de revoluciones. Se asume que la magnitud y la dirección de la carga son constantes y que es radial para los rodamientos radiales y axial y centrada para los rodamientos axiales. La capacidad de carga dinámica de los rodamientos SKF se han determinado de acuerdo con los métodos descritos en la normativa ISO 281-1990. Las capacidades de carga expresadas en los catálogos son válidas para los rodamientos de acero al cromo con tratamiento térmico hasta lograr una dureza mínima de 58 HRC y que funcionan bajo condiciones normales. La clase de rodamientos SKF Explorer cuenta, entre otras, con mejoras en el material y en las técnicas de fabricación aplicadas por SKF, y se usan factores de actualización en los cálculos de las aplicaciones de carga dinámica de acuerdo con la normativa ISO 281-1990. La vida de un rodamiento se define como el número de revoluciones, el número de horas de funcionamiento a una velocidad determinada y que el rodamiento pueda soportar antes de que se manifieste el primer síntoma de fatiga del metal, es decir, la exfoliación o escamación en uno de sus aros o elementos rodantes. La experiencia demuestra que rodamientos aparentemente idénticos, funcionando en idénticas condiciones, tienen vidas diferentes. Por tanto, es esencial una definición más clara del término vida para el cálculo del tamaño del rodamiento. Toda la información que presenta SKF sobre capacidades de carga dinámica está basada en la vida alcanzada o sobrepasa por el 90% de los rodamientos aparentemente idénticos de un grupo suficiente representativo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, lo que quiero que noten, ingenieros, el concepto de capacidad de carga dinámica o el concepto de capacidad de carga estática nos dice aquí que ese concepto es la referencia que nos dan los fabricantes de rodamientos y que en sus catálogos, cuando nos venden sus rodamientos, nos dicen, pues este rodamiento soporta esta capacidad de carga dinámica, porque ellos, en esos datos que ellos ponen ahí, fueron probados, esos rodamientos, los probaron en pruebas destructivas, y en las pruebas destructivas, las características que tomaron es de que, pues todos sus rodamientos garantizan ellos que tienen una dureza mínima de 58 Rodwell C, y con el elemento rodante que tiene esa dureza mínima junto con su pista interna, es sometido a una capacidad de carga que ellos consideran a 1,000 revoluciones, a 1 millón, perdón, de revoluciones por minuto. Entonces, estadísticamente, esos rodamientos, pues son los que ellos nos marcan en los catálogos, son los que soportaron esas, pues, características, la estadística. Y como aquí, bueno, vamos a leer los dos últimos párrafos, pues para poder entender más esto. Esas estadísticas, pues son las que se ven reflejadas en esos catálogos. Por eso nos vamos a apoyar en esos datos. Entonces, le voy a pedir, por favor, al ingeniero, ingeniero Pablo, ¿nos quieres, Telles, nos quieres leer los dos últimos párrafos que están en amarillo, los dos últimos? Sí. Espere tantito, deja grande la pantalla. Ya está. Existen otros tipos de vida en un rodamiento. Uno de ellos es la vida de servicio, que representa la vida real de un rodamiento en condiciones reales de funcionamiento antes de fallar. Se debe advertir que la vida de los rodamientos solo se puede predecir estadísticamente. Los cálculos de la vida solo hacen referencia a un grupo de rodamientos
un determinado grado de fiabilidad, es decir, el 90%. Asimismo, los fallos no suelen estar causados por la fatiga, sino por la contaminación, el desgaste, la desalinización, la corrosión o debido a fallos de la jaula, la lubricación o la obturación. Otro tipo de vida es la vida especificada. Es que se ve muy chico. Otro tipo de vida es la vida especificada. Se trata de la vida especificada por una autoridad. Se me movió y me perdí. Sí, ese aquí es el último párrafo. Ya. Se trata de la vida especificada por una autoridad. Por ejemplo, en base a datos hipotéticos de carga y velocidad facilitados por dicha autoridad. Generalmente es una vida nominal básica. L10, basada en la experiencia obtenida con aplicaciones similares. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, aquí con ingenieros, esa capacidad de vida de carga del rodamiento es la que nos manejan los catálogos, es la información. Y también los catálogos nos dicen que para poder nosotros seleccionar un rodamiento necesitamos conocer la vida que nosotros deseamos, ¿sí? Pero eso está involucrado pues también con el tipo de rodamiento que vamos a seleccionar. Y la vida de un rodamiento, como aquí lo vemos en esta parte intermedia, nos dice que se mide en el número de revoluciones, en un número de revoluciones o un número de horas de funcionamiento. Esto es un punto importante, ingenieros, que quiero que lo anoten, porque así vamos a calcular los rodamientos, conociendo la vida del rodamiento. Si yo les digo, a ver, ingeniera Linda, necesito la vida de un rodamiento, pero lo quiero en horas de funcionamiento, que la ingeniera Linda sepa cómo determinar ese valor, esa vida. Si le digo al ingeniero Edgar, pues necesito yo que me lo des la vida, pero ahora en revoluciones, no lo quiero en horas, pues también que sepan que sea en horas, ¿no? O que si les preguntan cómo se mide la vida de un rodamiento, pues será en revoluciones o en horas. Así se mide. Entonces, este dato de capacidad de carga del rodamiento, la capacidad de carga dinámica con la letra C mayúscula o la letra C mayúscula sobre índice 0 para la carga estática, se obtiene de esos catálogos de fabricantes, ¿sale? Es lo que vamos a ir identificando. ¿Qué catálogos? Ustedes ahorita tienen el catálogo de SKF. Ese catálogo pues tiene esos datos. Pero vamos a identificar ahora la capacidad de carga estática. ¿Cómo determinar la capacidad de carga estática? Y le voy a pedir, por favor, ahora sí, al ingeniero Edgar Yeshua. Por favor, ingeniero Edgar, ¿nos quieres leer estos párrafos? Voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea más, ¿no? Sí, profe. Capacidad de carga y vida nominal. Así es. Dice, la capacidad de carga estática C0 se usa en los cálculos cuando los rodamientos o giran a velocidades muy bajas, cuando n es menor a 10 revoluciones por minuto, realizan movimientos oscilantes muy lentos o están estacionarios bajo cargas durante largos periodos de tiempo. También... bueno, ¿le sigo? ¿Le sigo, profe, con la lectura? Sí, ¿por qué no? Ok. También se debe comprobar el factor de seguridad de las cargas de poca duración, como las cargas de choque o las cargas elevadas de pico que actúan sobre un rodamiento, sometido a esfuerzos dinámicos, o cuando el rodamiento está en reposo. La capacidad de carga estática se define según la norma ISO 76 de 1987, como la carga estática que corresponde a una tensión de contacto calculada en el centro de la superficie de contacto más cargada entre los elementos rodantes y los elementos de rodadura D, 4.600 megapascales para rodamientos de bolas a rótula, 4.200 megapascales para el resto de rodamientos de bolsas y 4.000 megapascales para todos los rodamientos de rodillos. Esta extensión produce la deformación permanente total del elemento rodante y del camino de rodadura,
que es aproximadamente igual a una 10 milésima del diámetro del elemento rodante. Las cargas son puramente radiales para los rodamientos radiales y para los rodamientos axiales son cargas axiales centradas. La verificación de las cargas estáticas de los rodamientos se realiza comprobando el factor de seguridad estática de la aplicación, que se define como S subíndice 0 es igual a C subíndice 0 entre P subíndice 0, donde C sub 0 es igual a la capacidad de carga estática en kilonewtons, P sub 0 es la carga estática equivalente en kilonewtons y C sub 0 es el factor de seguridad estática. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, ingenieros, esto que acaba de leer, ingeniero Edgar, nos indica cuándo utilizar el método de cálculo para un rodamiento clasificado como capacidad de carga estática, ¿sí? O también, pues ya aquí mismo sabemos si nuestro rodamiento lo vamos a calcular con una capacidad de carga dinámica. Con estos datos que ahorita están viendo, ingenieros, esta es la fórmula que están viendo aquí, pues depende de un factor de seguridad que se obtiene de la norma ISO 73 de 1987. Lamentablemente no tengo esa norma, hay que comprarla para obtenerla. Si necesitamos calcular rodamientos con capacidad de carga estática, pero la norma ISO 281, pues la que maneja ahora sí que mucha información también sobre rodamientos, pues es la que yo les he proporcionado ahorita en el Teams. Pero bueno, con estos datos que están viendo, ingenieros, yo les preguntaría, el árbol de transmisión que diseñamos en clase, los rodamientos que podríamos seleccionar y calcular de ese árbol, ¿qué método utilizaríamos? ¿La capacidad de carga estática o la capacidad de carga dinámica? ¿Eh? La capacidad de carga dinámica. Ajá, ¿por qué la capacidad de carga dinámica, ingeniera? Tenemos que ver por qué. ¿Por qué dice, voy a utilizar el método con la fórmula de la capacidad de carga dinámica y no la de la estática? ¿Pero por qué? Si es así. ¿No lo escuché, ingeniero Abner? Pero si se dan cuenta, la capacidad de carga estática, también el árbol está en movimiento. Dice que puede girar a velocidades bajas o dice realizan movimientos oscilantes también lentos. O sea, de alguna manera, pues está en movimiento. ¿Qué velocidad está nuestro árbol? ¿Sí se acuerdan? A 600. Es a 600 revoluciones por minuto y en este caso la capacidad de carga estática nos dice que usemos este método para velocidades menores a 10 revoluciones. Entonces no podemos calcular esos rodamientos del árbol con capacidad de carga estática y nos tendremos que ir a la velocidad de carga dinámica, ¿sale? Es para ir identificando. Bueno, pero vamos a más datos para que identifiquen la capacidad de carga estática. Y le voy a pedir ahora, pues, aprovechando al ingeniero Abner, que nos lea, por favor, los últimos párrafos que ahorita están seleccionados, por favor. Sí, lo escuchamos bien.
Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, vean, aquí podemos ver un poquito mejor cuando necesitemos calcular un rodamiento bajo carga estática, y la fórmula pues es la que ustedes veían acá arriba, ¿no? En la parte de acá arribita, esas fórmulas. Para el caso de nosotros, ustedes dijeron que el rodamiento no podríamos calcularlo con este método y tendríamos que calcularlo con el método de capacidad de carga dinámica. Y el método de capacidad de carga dinámica son estas fórmulas que están viendo en pantalla, ingenieros, donde, como lo habíamos leído hace rato anteriormente a lo que es capacidad de carga estática, la capacidad de carga dinámica necesitamos conocer la vida del rodamiento. Entonces, la vida del rodamiento se conoce como L subíndice 10 para el caso de millones de revoluciones, nos va a dar una vida en millones de revoluciones, L subíndice 10, donde nos dice que la vida en millones de revoluciones es igual a la capacidad de carga dinámica, porque no tiene subíndice 0, vean, entre la carga equivalente dinámica, que es P. Vamos a ver ahorita a qué refiere esta carga equivalente. O si ustedes necesitamos conocer la vida en horas de funcionamiento, utilizamos esta otra ecuación. Simplemente esta otra ecuación es una transformación de unidades de la vida en millones de revoluciones a la vida de horas de funcionamiento. Es prácticamente una transformación de unidades. Vean, aquí está donde L10 es la vida nominal en millones de revoluciones, L10H vida nominal en horas de funcionamiento, C capacidad de carga dinámica, P carga dinámica equivalente del rodamiento. Vamos a ver esta carga P. La capacidad de carga dinámica es la referencia del catálogo. Esta C mayúscula o C mayúscula índice 0, cuando es estática, la van a encontrar en el catálogo. La P la vamos a calcular, la carga dinámica equivalente. N es la velocidad de giro y vean, P, si se dan cuenta, la fórmula acá tiene un exponente. Ese exponente va a depender del tipo de elemento rodante que van a calcular. Si su elemento rodante es una bola, pues son bolas, es 3. Si su elemento rodante es un elemento de rodillos, un rodamiento de rodillos, es 10 tercios, ingenieros. Les vuelvo a repetir, estas ecuaciones, este documento, ustedes lo tienen ya en sus catálogos, en el Teams. Bueno, una vez visto eso, ingenieros, la carga equivalente que ustedes ven aquí como P mayúscula, surge, esta carga equivalente P mayúscula surge, pues prácticamente de las fuerzas que producen los elementos como los engranes, como las catarinas y como las poleas. Quiere decir que esa carga equivalente P, pues va a surgir de nuestros, ahora sí que de nuestros diagramas de cuerpo libre que nosotros ya hicimos del árbol de transmisión de potencia. Y bueno, para poder ya, pues concluir, vamos a ver este último párrafo, estos últimos párrafos, donde las cargas dinámicas del rodamiento, cargas equivalentes, vamos a identificarlas, cuál es la función que tienen, y en un rodamiento pues podemos encontrar cargas dinámicas equivalentes producidas por las fuerzas radiales y las fuerzas axiales que el rodamiento pueda soportar, ingenieros. Si en su árbol de transmisión hay una fuerza axial, esa fuerza axial, el único que podría contrarrestar la fuerza axial que produce un engrane cónico o un engrane helicoidal, el rodamiento sería el único que la contrarresta. ¿Y cómo lo contrarresta? Pues con un rodamiento de contacto angular y poner un hombro, obviamente, en el árbol de transmisión para alojar el rodamiento. Entonces, estas cargas radiales y axiales provocan la fuerza equivalente P. Estas fuerzas radiales y axiales en sus diagramas de cuerpo libres serán multiplicadas por factores de carga que le llamamos el factor X, factor de carga radial, y el factor Y, factor de carga radial, se suman algebraicamente para obtener la capacidad de carga equivalente que vamos a sustituir en esa ecuación, ¿sí? En la ecuación de vida de los rodamientos que vimos acá arriba. Aquí está la P en esta ecuación, cuando tengamos capacidad de carga dinámica, ¿sale? De ahí surge esta letra P, que es la carga equivalente, surge de estas condiciones. Y con esto, ingenieros, pues vamos a concluir, nada más para comentarles que estos factores X y Y se van a obtener, pues, de la norma ISO 281,
de rodamientos, y pues la manera de obtenerlo sería de manera rápida sería la siguiente. Si ustedes pueden ver ahorita la norma ISO 281, ingenieros, en una de sus tablas, esta norma nos dice, aquí vean, aquí están los valores de X y Y que nosotros podemos determinar, ¿ya vieron? ¿Y en qué corresponden esos valores X y Y? Pues van a depender de una división de fuerzas. Si la fuerza axial entre la fuerza radial, el resultado de la fuerza axial entre la fuerza radial es menor que E, X y Y van a valer 1 y 0, pero si resulta la condición de que es mayor que E, pues tendremos que utilizar como X y Y estos valores. ¿Y cuál es E? Pues el E está por acá. Estos valores son los valores con los que se van a comparar el resultado de esta fórmula. ¿Sale? Por eso vamos esto lo vamos a ver más ahora sí que cuando hagamos el cálculo del rodamiento, lo vamos a ver mejor. Mientras tanto, pues esto de aquí, pues lo que quiero es que identifiquen que pues tendríamos que determinar varios datos. Otro dato importante es de que nos dice aquí que en el caso de los rodamientos radiales de una hilera, una carga axial adicional solo influye sobre la carga dinámica equivalente si la relación de FA y FR excede de un determinado factor límite de E. Ya vieron de dónde sale el valor de E. Si el valor de E si el resultado de FA entre FR es mayor a cualquier valor de E, entonces la fuerza axial sí influye en el rodamiento. Pero si sale menor a cualquier valor de E de la norma, entonces no influye en el rodamiento, y casi por lo regular nos va a dar pues que la carga equivalente es igual a FA o a FR, cualquiera de las dos. Dependiendo si FA es 0, pues o si FA lo multiplican FA por el factor Y, que es 0, pues nada más la carga equivalente estaría en función de la fuerza radial. Pero si la fuerza radial fuera 0 y solamente tuvieran fuerza axial, la carga equivalente estaría en función de la fuerza axial. ¿Sí? Y bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. No sé si tengan algún comentario, duda. Nos veríamos el día viernes para hacer el problema de rodamientos, y que les voy a pedir por favor que estudien este documento, porque les voy a dejar hacer un pequeño examen, un pequeño cuestionario sobre el documento de SKF Rodamientos, que es el que les estoy mostrando ahorita. Entonces, les voy a pedir que lo lean todos completos para que se familiaricen y que pues puedan hacer ese examen, ese pequeño cuestionario. ¿Vale? Bueno, que tengan un excelente día y nos vemos. Yo sí tengo una duda, pero es con respecto al examen, no es con respecto a la clase. Ah, ok, sí, Yeshua. Bueno, para los que ya, ahora sí que para los demás compañeros, ya los que necesitan ya se pueden retirar, ¿eh? Sí, bueno, mi duda es que lo que habíamos visto en clase es sobre las entradas y salidas de potencia. Entonces, como en el examen hay 3 elementos que transmiten potencia y el elemento en el que entra es la parte de en medio, yo la duda que tengo es si puede haber más de un elemento en el que puede salir la potencia, sí, o si solamente, sí, pueden ser 2 salidas. Sí, o sea, la potencia sale, depende de los elementos donde va a transmitirse. Ok, entonces también se toma en cuenta para el análisis de las fuerzas, ¿no? Que ambas son salidas. Ahí tienes ambas son salidas, exactamente, pero acuérdate que en lo que es las salidas influyen mucho cuando hay engranes. Entonces, si tu salida es un engrane, entonces sí tienes que tomar en cuenta a ver si es entrada o salida, más bien. Si hay un engrane, busca si es entrada o salida. Pero si es una catarina o una polea, pues más bien mejor enfócate en la fórmula de ese tipo de elemento. Busca profesor. Sí, esa era mi duda, gracias. Para servirle. Profe. Sí, dígame. Yo tengo una duda, pero es con respecto a lo de mis faltas. Es que no quiero tener como problemas con mi compañera.
para que no le perjudique. Quisiera saber si sí tengo derecho. Ah, ok, dame tu nombre completo, porque ayer los iba a revisar y no me acordé. Sí. Pineda Morales, José Santiago. Pineda Morales José Santiago. Pues mira, en realidad las faltas las tienes que saber tú, pero las tengo que revisar, ¿no? Ahorita no las tengo a la mano, o sea, en conjunto, pues necesito revisar cada